Muy buenos días, mi nombre es Eric Alejandro López Roblero, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Chiapas de la carrera de Ingeniería Petrolera y junto con mi equipo que está integrado por Marta Irene Figueroa Calderón, Jorge Emilio Palacios López y Ramos Cancino José Manuel, les explicaremos temas relacionados a la mecánica de yacimientos, que en general es la ingeniería de yacimientos. Bueno, como introducción tenemos los temas del empuje natural del yacimiento, que se denominan como mecanismos de desplazamiento de fluidos que existen dentro de un yacimiento. Todo esto tiene un porqué. El porqué es esta energía natural que empuja los fluidos desde dentro del yacimiento hacia los pozos productores. Esto es porque las fuerzas, ya sea de presión, de capilaridad, de empuje, que están dentro del yacimiento, ayudan a que estos fluidos, ya sea gas o aceite o hasta agua, salgan y estén dentro de nuestros pozos productores. Así que la razón es extraer el hidrocarburo que se encuentra debajo de la superficie, dentro de nuestro yacimiento, que como sabemos el yacimiento se le denomina como una unidad geológica de volumen limitado que contiene hidrocarburos y que tiene una conexión hidráulica con el yacimiento y el pozo como tal. Así que esa es una parte de este tema, así que también les explicaremos algo sobre la clasificación de estos yacimientos. A lo largo de toda la industria petrolera se han clasificado los yacimientos tanto por su roca generadora como tanto por la trampa que identifica a este yacimiento, tanto el fluido que contiene, y en este caso explicaremos la clasificación de yacimientos mediante el mecanismo de empuje que usan, ya sea empuje por la expansión de roca-fluido, empuje por gas en solución, empuje por capa o casquete de gas, empuje hidráulico o empuje por segregación gravitacional. De igual forma, hablaremos un poco sobre la clasificación que depende del hidrocarburo que contiene el yacimiento. Estamos hablando de ¿qué? De petróleo negro, petróleo volátil, gas condensado, gas seco y gas húmedo. De igual forma, les explicaremos el tipo de diagrama de fase que se encuentra identificado con este yacimiento. Bueno, es momento de explicar los mecanismos de desplazamiento de fluidos dentro del yacimiento. Este tipo de mecanismos nos ayudan de forma natural a que los fluidos que están del yacimiento sean desplazados a nuestros pozos productores, ya sea petróleo, gas. Bueno, como primer punto tenemos que saber a qué se deben estos tipos de empujes. Como les había mencionado antes, los empujes se deben por fuerzas de presión, fuerzas de tensión, de capilaridad y otras fuerzas que están implicadas en este tipo de procesos. Este tipo de fuerzas son naturales, es decir, son propias del yacimiento. El humano no tiene nada que ver con este tipo de empujes. Es por eso que eso se le puede considerar como un tipo de recuperación primaria, cuando la fuerza natural del yacimiento hace que el fluido sea desplazado y por ende sean producidos. Es por eso la importancia de conocer este tipo de mecanismos de empuje. Bueno, el mecanismo de empuje por expansión roca-fluido se debe ¿a qué? Se debe a la compresibilidad del agua con nata dentro de la roca y de la compresibilidad propia de la roca. Esto se debe a que al momento o a la vida productiva de un pozo, de un yacimiento, se debe estar revisando las presiones, claro. Es decir, de que mientras la vida del yacimiento esté en producción, es por ende que la presión del yacimiento va a bajar. Hay algo que se denomina punto de burbuja, el PB. Este punto de burbuja es importante conocer a qué presión se encuentra nuestro punto de burbuja,
Porque antes del punto de burbuja tenemos algo que se le conoce como petróleo subsaturado o crudo subsaturado. Eso significa que tenemos todo el gas impregnado dentro del petróleo, el gas en solución, o mejor conocido como ERS. Después de pasar el punto de burbuja, este gas en solución pasa a ser liberado, pasa a ser gas libre, pasa a liberarse del petróleo. Okay. Después de explicar lo que es el punto de burbuja, tenemos que en la expansión roca-fluido la compresibilidad del agua tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque mediante las presiones van bajando, este tipo de fluido, que es el agua, que como ya sabemos es más denso que el petróleo, pero no tan compresible como el gas, empieza a expandirse dentro de la roca, haciendo que el petróleo que está impregnado dentro de la roca sea desplazado. Ya que hablamos de la presión es algo muy importante en este tipo de mecanismo de empuje, ya que como estamos hablando de que la fuerza que empuja los fluidos hacia el pozo es brutalmente la fuerza de la compresibilidad de la roca y la compresibilidad del agua, es decir, de que durante la vida productiva de nuestro yacimiento vamos a identificar una declinación de la presión. ¿Por qué? Porque no va a haber un acuífero que mantenga esa presión o una capa de gas secundaria o primaria que detenga esa presión. Así que mediante la producción de este yacimiento con un mecanismo de empuje por roca fluido, su presión va a declinar rápidamente. Es por eso de que su POES no es muy alto, como se ha mencionado, es del 5%, un poquito más, un poco menos, ya que como sabemos solamente se le denomina como son fuerzas muy pequeñas, no son fuerzas grandes que desplazan el petróleo fuera de la roca. Es por eso que los valores de compresibilidad tanto del agua como de la roca son muy importantes de conocer al momento de estudiar este tipo de mecanismos de empuje. Me llamo Marta Irene Figueroa Calderón. Voy a explicar el mecanismo de empuje por agua y el mecanismo de empuje por gas en solución. Comencemos con el primero, que es el empuje por gas en solución. Este empuje también es conocido como empuje de gas disuelto, empuje volumétrico o empuje por gas interno. Este mecanismo es el principal empuje por aproximadamente un tercio de los reservorios que se encuentran en el mundo. En un reservorio que se encuentra gas en solución, normalmente no se encuentran empujes por agua o por capa de gas. Este mecanismo es aquel en el cual la energía principal se encuentra por el empuje de petróleo y su gas disuelto original. Este mecanismo también es distinguido por encontrarse en dos fases, cuando tenemos petróleo subsaturado y cuando la presión del yacimiento está por debajo del punto de burbujeo. En este tipo de empuje también hay ciertas características que lo distinguen a diferencia de otros. Una de las características es que la presión del yacimiento se reduce de forma continua y rápida. También predomina cuando no existen otras fuentes de energía, como lo es un acuífero o una capa de gas. Requiere cierto bombeo en la etapa inicial de la producción y el gas disuelto sale de la saturación cuando éste ha disminuido. También existen ciertos factores los cuales nos ayudan a tener una mejor recuperación, como son una baja viscosidad, una alta gravedad del crudo API, un alto factor de solubilidad del gas y una homogeneidad de la formación. Retomando lo anterior, dicho previamente de que nos encontrábamos con dos fases dentro de este tipo de empuje, cuando la presión del fondo fluyente es mayor a la presión del punto de burbuja, no se encuentran todavía las primeras burbujas de gas disuelto en el petróleo. Cuando esta presión de fondo alcanza
igualarse a la presión de burbuja, se empiezan a notar las primeras burbujas dentro de nuestro petróleo. Y así viceversa, cuando nuestra presión es menor a la presión del punto de burbuja, estas burbujas de gas se expanden ayudando al petróleo a moverse y hacerlo menos viscoso. Bien, continuamos con el segundo empuje, que es el empuje por agua. Se presenta debido a la disminución de la presión del yacimiento, que se origina la expansión de un acuífero y se desplaza de esta manera en el petróleo hacia los pozos productores. La eficiencia de este tipo de empuje está controlada principalmente por el tamaño del acuífero y la permeabilidad de la roca del yacimiento. La compresibilidad del agua es pequeña, se va a requerir acuífero de gran tamaño para que pueda existir un empuje hidráulico de este tipo. Se requiere también una permeabilidad alta, en la cual exista una gran comunicación entre el acuífero y el yacimiento. Puede ser muy efectivo y tenemos recuperaciones que van de 0 a 70% del pues. También en este tipo de empuje tenemos ciertas características que lo distinguen a diferencia de otros, como son que la presión del yacimiento permanece alta, la relación gas-aceite de la superficie permanece baja, la producción de agua inicia muy temprana e incrementa en cantidades muy apreciables. Estos mecanismos ya previamente mencionados, por ejemplo, el mecanismo de gas en solución es un buen candidato para la inyección de gas, que estas inyecciones se hacen como método de recuperación secundaria en la cual buscamos extraer ciertas partes del petróleo que hemos dejado atrás. Y en la parte del empuje por agua, estos son muy buenos candidatos por contener un acuífero, las inyecciones por agua, asimismo. Bien, es tiempo de hablar de otro tipo de mecanismos de producción que se encuentran en los yacimientos. Vamos a hablar del mecanismo de empuje por capa de gas o casquete de gas. En este mecanismo es de igual forma muy importante conocer y tener muy en cuenta el punto de burbuja y claramente las presiones. Como ya hemos visto, el petróleo se puede encontrar, o el yacimiento se puede encontrar en estado subsaturado o en estado saturado. En estado subsaturado se encuentra lo que es el petróleo con todo el gas disuelto dentro de, así que las presiones se mantienen normales, pero al momento de que se produce el pozo como tal, el yacimiento durante su vida productiva, de igual forma sus presiones decaen, bajan, haciendo que se llegue a algo que conocemos como el punto de burbuja, en el cual después de atravesar este punto de burbuja, todo el gas que teníamos dentro del petróleo empieza a salir, se empieza a convertir en gas libre y nuestra relación gas-petróleo empieza a aumentar. Bueno, ya aclarado este punto, tenemos que mencionar que la diferencia de densidades dentro del yacimiento se hace notar. En primer lugar, tenemos que ya después de que nuestro yacimiento pasa del punto de burbuja, es decir, de que el petróleo ya no tenga gas en solución, es decir, el gas ya esté libre por diferencia de densidades. Como sabemos, el agua es más denso que el petróleo es más denso que el gas, y por ende el gas empieza a salir por los espacios porosos de la roca hacia una parte, hasta la parte alta del yacimiento, hasta la parte superior, formando lo que se le denomina como capa de gas o casquete.
Este tipo de casquete o capa genera una fuerza de empuje del petróleo haciendo que éste se desplace a los pozos productores, claramente por las diferencias de presiones y las bajas presiones que se manejan dentro del yacimiento. Es por eso que de igual forma, mediante la vida productiva del yacimiento, se va a identificar una declinación rápida de la presión, ya que todo el gas que soporta el yacimiento se verá a la parte alta y va a ayudar a que el petróleo sea desplazado hacia los pozos productores y por ende sea producido. Bueno, algo que hay que mencionar en este tipo de mecanismos es que la importancia se hace notar, ya que aquí se le puede hacer, o es recomendable hacer inyecciones, algún tipo de recuperaciones secundarias, ya sea inyectándole gas o agua, o un programa combinado de recuperaciones. Pero la más importante es la inyección de agua, una recuperación, una recuperación secundaria de agua, ya que como tenemos una capa de gas arriba que empuja al petróleo, podemos inyectar agua en la parte inferior del yacimiento. ¿Para qué? Para formar un efecto de empuje estático que mantenga una presión, que mantenga la presión y que no decaiga rápidamente las presiones dentro del yacimiento. Es por ende la importancia de conocer y de saber las características de cada tipo de mecanismo de empuje para conocer cuál sería la mejor opción de recuperación, una inyección de gas, una inyección de agua, de vapor, o a los extremos una recuperación mejorada. Bueno, algunas características que posee el mecanismo de empuje por capa de gas es que maneja una baja viscosidad, una alta gravedad API del petróleo y que la formación posee una permeabilidad relativamente alta, lo cual permite que por estas fuerzas de empuje de la capa de gas el petróleo pueda moverse libremente por el medio poroso de las rocas. Una característica muy genial de este tipo de mecanismos es que no hay producción de agua, ya que como sabemos, por diferencia de densidades, el agua queda entrampada en la parte inferior del yacimiento, por ende se puede producir gas o petróleo. Algo bueno de este tipo de mecanismo es su factor de recobro o factor de recuperación, el cual va de un 15 o 20% del petróleo original in situ, es decir, del POES. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo les vengo a explicar un poquito lo que es el empuje por segregación gravitacional. Este método consiste en yacimientos de gran espesor y tiene una buena comunicación vertical. Este método es un proceso demasiado lento porque el gas debe migrar hacia la parte más alta de la estructura o al tope de formación. Pues para lograr llenar el espacio ocupado por el petróleo y así crear una capa secundaria de gas que permite el empuje del petróleo a producir este a los pozos productores. Este método también tiene lo de la gravedad, que es un mecanismo de empuje más eficiente, se podría decir, porque más bien es muy lento y muy pocas veces se presenta en los yacimientos. Pues es muy sencillo identificar este mecanismo porque cuando un pozo está produciendo a través de un mecanismo se obtienen fluidos muy volumétricos y muy constantes, pero pues en tiempos muy prolongados. Las características de producción que indica la ocurrencia del drenaje gravitacional o segradación gravitacional son similares a los de la capa de gas, como bien las siguientes características pueden ser la variación de la relación de gas-petróleo con la estructura, las eficiencias de recuperación
pues están en un rango de 40 a 80%. A veces el factor de recuperación es de un promedio de 60%. Y existen algunos casos que realmente pues es muy a lo lejos, que la recuperación es más del 80% del aceite en un sitio inicial. También les vengo a platicar lo que es un poquito de la recuperación mejorada. Pues este método es para recuperar el petróleo y pues usa técnicas muy sofisticadas que alteran las propiedades y originales del petróleo. Clasificadamente o alguna vez como una tercera etapa de la recuperación del petróleo, que se efectúa después de la recuperación secundaria. Las técnicas empleadas durante la recuperación mejorada pueden realmente iniciarse en cualquier momento durante la vida productiva de un yacimiento de petróleo. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio Palacios López y les voy a explicar sobre la clasificación de los yacimientos de acuerdo a un diagrama de fases. Ok, un diagrama de fases se trata de la clasificación de los yacimientos de acuerdo a condiciones de presión o temperatura, a condiciones originales o de yacimiento, donde podemos encontrar líquidos, sólidos o gaseosos, además de ser representaciones gráficas de condiciones termodinámicas en equilibrio. Ok, un diagrama de fases nos puede servir para conocer en qué estado se encuentra un yacimiento, ya que puede ser en un estado monofásico o un estado bifásico. Un estado monofásico se trata cuando solo tenemos una sola fase, que en este caso sería o un líquido o un gas. Y un estado monofásico es cuando podemos encontrar el líquido y el gas conviviendo, pues, al mismo instante. Como bien ya había hablado, los diagramas de fases son representaciones gráficas que nos permiten observar las regiones de las fases y entender los cambios de fases de la materia de una sustancia en función de las variables elegidas. En el caso de los hidrocarburos, el diagrama de fases que más se usa es el de presión contra temperatura. Proceso de condensación retrógrada. En una sustancia, el cambio de fase de gas a líquido a temperatura constante y con un incremento de presión es conocido como condensación. Sin embargo, las mezclas de estos hidrocarburos representan un comportamiento un poco particular, conocido como una condensación retrógrada, que se representa cuando la parte del gas condensada, como el líquido A, el proceso de condensación retrógrado A, B, C, D y E a temperaturas constantes mostrados en el gráfico se inicia en el punto A, donde el gas se encuentra en la fase monofásica. Cuando se disminuye la presión hasta llegar al punto B, comienza la condensación retrógrada y continúa mientras se reduce la presión hasta el punto D. Luego continúa disminuyendo la presión hasta que sale de la zona retrógrada, donde se forma menos líquido hasta llegar al punto E o punto de rocío, donde ya no hay una formación de líquido. En este gráfico se muestran las curvas de isocalidad, que representan líneas con porcentajes constantes de líquido que se interceptan en el punto crítico. En el gráfico están representados una serie de datos e información que muestran los conceptos más relevantes para entender un diagrama de fases, como la curva de punto de burbuja o AC, que representa todos los puntos en los que una mezcla líquida aparece la primera burbuja de vapor. La curva del punto del rocío o BC representan todos los puntos en los que en una mezcla gaseosa aparece la primera gota de líquido. Un punto crítico es el punto común de las curvas de rocío y de burbujas en las que son indistinguibles el vapor y el líquido. Debemos tener presente que no representan la máxima temperatura o máxima presión que coexiste del líquido y el vapor. Cricondenterma es la máxima temperatura en la que coexiste la fase de líquido y vapor. Y el cricondervar es la máxima presión en la cual coexiste la fase de líquido y vapor.
Clasificación del yacimiento según el tipo de hidrocarburos. Podemos clasificar los diferentes tipos de yacimientos de petróleo del siguiente modo. Yacimientos de petróleo de gas disuelto. La temperatura del yacimiento es inferior a la temperatura crítica. Si la presión del yacimiento es superior a la de saturación, inicialmente el yacimiento es monofásico y si el yacimiento es saturado puede existir una capa de gas. Otro tipo sería un yacimiento de gas sin condensación retrógrada. La temperatura del yacimiento es superior a la temperatura crítica de condensación. La mayor parte de estos gases dan condensados en las condiciones de superficie y se les denomina gases húmedos. El siguiente tipo sería un yacimiento de gas con condensados retrógrada. La temperatura del yacimiento está comprendida entre la crítica y la crítica de condensación. Normalmente la presión inicial es muy próxima a la presión de rocío, lo que provoca muy rápidamente una condensación de hidrocarburos en el yacimiento.